Vean, vamos a ponerles ya este ejemplo. Este es un proceso que yo trabajo, que yo he usado por un tiempo, en donde lo que se dice es que la jugada, básicamente yo estoy poniendo que la jugada tiene 3 pasos, ¿no? 6 pasos. Si ven en el diagrama, tenemos un primer paso, que es el paso 0, o sea, básicamente son 7, pero es un paso 0. Después vemos un paso 1, 2, 3, y aquí en el tercer paso es donde puede pasar 2 cosas, ¿no? Que como dicen, si no es pase, es carrera. Entonces, si es carrera, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? O si es pase, ¿qué es lo que sigue a hacer, no? Entonces, básicamente yo este proceso se los muestro a mis jugadores y les digo que ahí es, o que esta es la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? El paso 0 dice situación, down y distancia. Es un paso 0 porque es algo que cada vez que termina una jugada, tú entiendes o sabemos en dónde estamos en el terreno, qué down es, qué distancia. Y la situación es la parte como que dicen no es tan tangible, pero entender si vamos ganando, si vamos perdiendo, si quedan 2 minutos, si queda todavía un cuarto, toda la información que podemos tener de en qué situación estamos, porque el fútbol americano así es, ¿no? O el flag así es. Entonces, lo primero que tenemos que saber siempre es qué situación estoy, obviamente eso es parte del juego, y qué down y distancia estoy, para saber qué puede pasar en la siguiente jugada. De ahí, lo que les enseñamos es la formación va a determinar el alineamiento. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La formación del equipo ofensivo, ¿no? Una parte de cómo se alinee, de qué formación use particularmente es lo que nos va a decir, ok, como por dónde quiere atacar y particularmente eso me dice a mí como defensa cómo me voy a ordenar, ¿no? Entonces, ese es un primer punto dentro del proceso. Primero checo qué down y distancia es, sale la ofensiva, veo la formación y según la formación me voy a alinear. De ahí puedo realizar o tengo que realizar una prelectura. Esta prelectura me dice o me ayuda a saber qué es lo que puede pasar cuando saquen la bola. Ahí todavía la bola no sale. Así están acomodados, el quarterback también está leyendo la defensa, cómo nos estamos alineando, y él ve, y entonces yo les tengo que decir, ¿qué tenemos que leer? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a tener una información de lo que pudiera pasar la siguiente jugada antes de que pase? Y entonces eso nos ayuda a anticipar. Entonces, el segundo paso en el proceso que yo hago es la prelectura. De ahí, una vez que sale la bola, vienen los pasos de lectura, ¿ok? Yo tengo que tomar un momento, un segundo, 2 o 3 pasos para poder reconocer qué tipo de jugada es. Siendo muy simples, si es pase o es carrera, ¿no? Pero bueno, puede haber ahí, tanto en flag como en fútbol, puede haber jugadas de truco, puede haber muchas cosas. Pero particularmente hay dos puntos que a mí como back defensivo en un proceso van a cambiar mi actividad. Uno es que sea pase, otro es que sea carrera, ¿no? Entonces, vámonos primero por la parte de arriba. Si es carrera, lo que se les enseña o lo que nosotros hacemos con los backs es, bueno, si es carrera, tu primer trabajo es ir sobre la carrera o tu primer trabajo es hacer otra cosa. Entonces, ellos tienen que saber reconocer qué pasa si es carrera. Ok, según la cobertura que se esté jugando, según mi alineamiento, según muchas cosas que vamos haciendo antes, que viene ahí un cerebrito, o sea, que estoy pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo actúo? Una vez que determino qué tengo que hacer, pasamos a la persecución. ¿Qué técnica tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Existen varias técnicas, ahorita las vamos a platicar brevemente. Y finalmente, finalmente, en una carrera, tengo que llegar a taclear, ¿no? Que es el finish de la jugada, es taclear.
Obviamente podemos agregar más cosas, ir a sacar la bola, muchas otras cosas, pero para efectos prácticos, cuando viene una carrera, mi punto va a ser cómo voy a hacer una persecución y después tengo que llegar hasta el hombre, ¿no? Para taclear, porque ese es hoy el fin de cualquier jugada. Obviamente pueden pasar más cosas. Pero es un proceso básico desde revisar cuál es la situación en la que me encuentro, qué down, qué distancia, cómo se forman, qué puedo ver antes de que salga la jugada, qué hago mis pasos de lectura y veo qué está pasando, defino qué tipo de jugada es, entonces paso, es carrera, entonces tengo que bajar o no tengo que bajar. Si bajo, ¿cómo tengo que perseguir? Si no bajo, ¿en qué momento tengo que bajar? Y luego, ¿cómo llego al jugador? Entonces yo le estoy diciendo, hay 6 pasos claves que tienes que hacer y que esa información te va a decir, te va a ir diciendo qué hacer en cada paso. Pues íbamos por el otro lado, dijimos que hacemos los pasos de lectura, encontramos que es pase, y entonces yo tengo que correr una cobertura, me tengo que mover a algún lado, tengo que ver a algún lado, y durante el desarrollo de la jugada probablemente haya ajustes, ¿no? Te vas a mover, vas a cerrar, vas a hacer algo dentro de esa misma cobertura, y finalmente, cuando el quarterback lance la bola, tú vas a buscar ese finish, ya sea defender un pase, ya sea buscar una intercepción, o ya sea taclear, si es que la bola fue a otro lado y tú tienes que moverte a taclear, o la bola fue al jugador que tú estás cubriendo, pero no llegaste a hacer a bloquear el pase o a interceptar, pero llegas a taclear. ¿Ok? Entonces, este proceso a mí me va a ayudar, como les decía en el slide anterior, a mí me va a ayudar, o en el anterior todavía, a planear qué es lo que yo quiero hacer con la defensa, cuáles son los puntos importantes y qué les tengo que enseñar. Si se dan cuenta, en la primera parte que es el 0, en la situación, bueno, ¿qué tendría que saber un back defensivo sobre situaciones? ¿No? Creo que a todos nos ha pasado viendo, todos los que somos coaches, al menos viendo la NFL o viendo algún juego, que de repente dices, ¿por qué no pidió tiempo? ¿No? ¿O por qué pidió tiempo? ¿O por qué se hincó? ¿O por qué no? Bueno, es porque nosotros hemos estado haciendo ese proceso muchas veces y entendemos en qué situación están. Decimos, en esa situación, ¿por qué hizo eso, no? Había mil cosas, como el de los vaqueros que puso a Elliot de centro, y dices, ¿por qué hizo eso? Habiendo tantas opciones o muchas otras jugadas que podemos ver en el Super Bowl que perdieron los Seahawks, ¿no? ¿Por qué lanzó la bola en la yarda 2? Bueno, son situaciones y cada quien las va a interpretar y las va a usar de la forma en la que considere, ¿no? Pero a final de cuentas tiene que tener ese conocimiento y tenemos que irlo construyendo a partir de enseñanza. Entonces, cada parte de este proceso hay una enseñanza, hay un proceso mental, hay una actividad física que tenemos que saber hacer. Aquí es donde entra lo interesante, ¿no? Bueno, ¿qué tanto les tengo que enseñar? Mucho, mucho. Esta es una parte primordial y por eso es que yo les comentaba la vez anterior que creo que hay poco desarrollo en la parte de los D-backs porque hay muchas, muchas cosas que tenemos que saber y que tenemos que poder hacer y que difícilmente o no es tan común que se trabajen en los equipos, ¿no? Entonces vamos a correr un poquito el proceso. Vamos a ir primero por creo que me fui para atrás. Bueno, aquí lo que les digo es que este proceso debe estar perfectamente claro y que tus jugadores... bueno, regreso. Tu proceso puede estar muy claro y aún así tus jugadores no lo sepan hacer. Entonces, de nada te sirve el proceso, de nada te sirve tener claro este esquema, que cada quien haga su esquema defensivo y que lo pongas de una forma, si tus jugadores no pueden hacer o la parte mental o la parte física. O sea, no tienen fundamentos o no tienen técnica o no saben de conocimiento, no tienen lecturas, lo que les decía antes. O sea, a final de cuentas, nosotros hacemos el proceso, pero los chicos los van a correr. Entonces, ¿quién es el que tiene que saber cómo correrlo? Los jugadores. Entonces, lo que yo les quiero decir con esta diapositiva es, pueden armar su proceso, pero si no les damos toda la información complementaria
para que podamos hacer la parte mental. Y si no le damos todo el desarrollo, todo el entrenamiento al desarrollo de fundamentos, técnicas y habilidades, no lo van a poder hacer, ¿no? O sea, esta parte te sirve, sí, te sirve mucho para organizar, para tener claridad, para estructurar, para caminar hacia el mismo lado, pero tienes que empujar todo el tiempo a que tus jugadores puedan ejecutar el sistema o el proceso según cómo se los estás pidiendo. Y eso es tu responsabilidad como coach, ¿no? Ellos solitos no lo van a hacer. Entonces, esto es una parte bien importante que tenemos que tener en mente. Y luego, pensando, vámonos al proceso como tal, no vamos a hacer un repaso como por pase y un repaso de carrera para tener como claridad de qué estamos hablando en cada punto, ¿no? Situación, creo que el fútbol americano, se los digo, es un deporte situacional, ¿no? Es importante saber en cuál situación estamos y en qué parte del campo estamos y cuánto tiene que avanzar el contrario, ¿no? Entonces le pongo aquí, pues no es lo mismo ir ganando por 25 puntos en tercera y 5 en tu yarda 30 a ir ganando 21-17 y estar en tercera y 10 en tu yarda 30 con menos de 2 minutos, ¿no? Entonces, esa situación definitivamente va a hacer que tu forma de trabajar o tu forma de encarar la siguiente jugada sea de una u otra forma. Pues por eso es importante que no solamente lo sepas tú como coach, sino que también tus jugadores o jugadoras puedan también tener claridad de qué hacemos en estas situaciones o qué es lo que buscamos, ¿no? Como lo les ha pasado 1000 veces, yo creo a todos que cuarta oportunidad y necesitamos pararlos y dejarlos lo más lejos posible, ¿no? O que la ofensiva esté lo más cerca posible e interceptamos a 50 yardas, ¿no? Dice, tírala y ya nos quedábamos hasta allá, ¿no? Pero pasa, ¿no? A lo mejor no está, el jugador no está claro exactamente igual como el coach. Pues bueno, esta es la primera parte del proceso y es, acaba una jugada, ok, tercera y 10, hey, tercera y 10, vivos, tercera y 10. Eso te dice algo y según si vamos ganando, perdiendo, empatando, lo que sea. Entonces, ya sabiendo que es tercera y 10 y que vamos ganando, dices, bueno, normalmente, y así lo aprendí yo y así lo juego también, es que dependiendo de la formación que use la ofensiva, es el alineamiento que yo uso, ¿no? Puede ser que sea específicamente porque creemos que viene una jugada o porque alguna formación para una cobertura que yo juego, considero que es mejor acomodarnos de forma distinta, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar poner en la mejor posición a nuestros jugadores para tener éxito, ¿no? Entonces, muchas veces el fútbol americano es de alineamiento, ¿no? Una yarda adentro, una yarda afuera, una yarda abajo, una yarda atrás, tanto en flag, en fútbol americano, si no estás bien alineado, vas a perder un paso o vas a estar atrás un paso, ¿no? O vas a estar más vulnerable a lo que la ofensiva te quiere hacer. Entonces, por eso siempre la formación a nosotros nos va a dictar cómo acomodarnos, ¿no? Aquí les pongo un simple ejemplo de flag, ¿no? No es lo mismo que estar en twins, pero con los receptores a 5, 6 yardas, 7 yardas de diferencia, a estar en Twins, que sigue siendo la misma formación, ¿sí? Pero con los receptores del lado fuerte estén en bunch, ¿no? Ah, bueno, si están en bunch, a lo mejor yo creo, y en este ejemplo, en el del lado izquierdo, a lo mejor yo digo, ah, ¿sabes qué? Es que tienen un quarterback zurdo. Entonces el rusher lo voy a poner del lado de donde normalmente va a correr el quarterback. Y además, si estamos en bunch es porque seguramente van a cruzar, ¿no? O no sé, puede ser cualquier cosa, depende con de quién estamos jugando. Pues, ¿sabes qué? Por eso voy a mandar el rusher de la izquierda, porque creo que la jugada va a pegar para ese lado. Ah, bueno, no. Y si están en normal, no, voy a mandar el rusher del lado fuerte, porque es un lado donde normalmente ve, por así decirlo. Y el linebacker lo voy a poner del lado débil, porque no sé, estoy esperando un pase al centro. No lo sé, ¿no? Pero en esencia parece la misma formación porque tenemos dos receptores de un lado, un receptor del otro lado, pero no es la misma formación porque no está en bunch, entonces así, y eso puede cambiar mi alineamiento. Entonces es importante que los jugadores sepan cómo afecta cada formación a cómo yo voy a tener un alineamiento. Después, la prelectura.
Digo, esta prelectura pasa o dura 5, 7 segundos, en lo que la ofensiva camina del hall, se alinea, el quarterback ve qué está pasando la defensa, a lo mejor habrá algún motion, algo, y sale. Entonces, ese es el momento que tenemos para hacer la prelectura. Y ahí es donde tu conocimiento del juego y la preparación del scout es lo que va a jugar, ¿no? Ahí es donde tú tienes que trabajar tu scout muy bien, ver tendencias, formaciones, ya sabemos en qué situación estamos, qué da mi distancia, qué formación tiene la ofensa. Ahora, a ver, ¿cómo se están alineando? Puede ser que pongan a un jugador en cierta formación, en cierto momento ponen un jugador más abierto, o al jugador número 5 lo ponen de tal lado porque lanzan un fade, o lo regresan como segundo quarterback, si hablamos de flag, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tú tengas del juego tiene que entrar en este momento donde tú estás, por decirlo como juzgando, prejuzgando, qué está pasando, qué puede pasar, ¿no? Y ahí tú te fijas particularmente en el alineamiento, en las formaciones especiales, en las jugadas preferidas que hacen según cómo se alinearon, o cómo se alinean en algunas partes del campo, ¿no? Según lo que, lo que hace la ofensa y lo que tú sabes. Entonces, esa información de nada te sirve solamente tenerla tú, si tus jugadores no lo pueden ver y luego gritarles dentro del campo, ¡hey, va tal, va tal! No es tan simple, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa información para que esos 5 o 7 segundos puedan hacer una lectura y les ayude a tener una parte de anticipación. Después viene la parte, o el tema de los pasos de lectura. Esto se hace ya una vez que sale la jugada, es cuando yo me empiezo a mover. Generalmente nosotros como backs defensivos, estos pasos los hacemos en backpedal o a lo mejor en un slide si estamos como abajo, ¿no? Como corner. Depende de cada uno, pero hay unos pasos, 2 o 3 pasos, donde estamos viendo a nuestros principales jugadores, que normalmente, o jugador clave, que normalmente son los receptores, o el quarterback. Incluso para los safeties muchas veces también usamos a la línea ofensiva o al corredor, ¿no? Que el safety tiene una visión panorámica, normalmente vemos en el fútbol americano, ¿no? En el fly normalmente estamos viendo a una persona, a un jugador que si hace esto, nosotros hacemos esto. Si él hace esto otro, nosotros hacemos esto otro, ¿no? Entonces, estos pasos de lectura es para reconocer, ¿no? Y una vez que identificamos y una vez que hacemos estos pasos y podemos ver, entonces ahí viene ya donde se abre. Depende qué hago si es carrera, qué hago si es pase. Pero estos van a durar 3 pasos máximo, 2 shuffles, algo. Es un momento muy rápido donde tenemos que reconocer qué está pasando. Y también ahí hay conocimiento. Ahí tenemos que saber si la línea sale, si no sale, si se echan para atrás, si hay un pull, si hay qué, ¿no? En el fútbol o en el flag. Si hay un segundo coreback, un tercer coreback, si es un engaño de carrera. Tenemos que tener ojos abiertos, cabeza fresca para poder hacer ese proceso. Pues una vez que nos vamos a la carrera, perfecto. Aquí hay un concepto que a mí me sirvió mucho desde jugador y lo uso, no sé si lo use todo el mundo, el proceso del soporte, ¿no? ¿Qué pasa si identificamos carrera, pensando en el fútbol americano, si tenemos 4 backs defensivos, no quiere decir que en cuanto yo veo que le den la bola al corredor, bajan todos a taclear. El soporte de carrera lo que me dice es, ok, yo ya tengo más gente, en el caso del fútbol americano tengo linieros, tengo linebackers y tengo backs defensivos que me van a ayudar al primer soporte de carrera. Esos son los que en cuanto ven que le dan la bola, todos vamos a la carrera, llenamos un gap, llenamos lo que sea, ¿no? Pero hay otra parte que dice, no, tú te botas hacia atrás, tú botas a una cobertura hasta que estés seguro que es carrera. ¿Y eso cuando estés seguro? Cuando cruza la línea de scrimmage. Una vez que cruza la línea de scrimmage, entonces vas a bajar, ¿no? Entonces, este concepto de soporte, segundo soporte, es bien importante para mí y lo uso tanto en el flag como en el fútbol para que no quedar, ser menos susceptibles a las jugadas de truco y también quien tenga que reaccionar, reaccione rápido. Cuando no sé si bajo, no sé si no, perder un momento. Pero si no si tengo claridad en esta parte del soporte, entonces ellos tienen que saber
si le dan la bola al corredor, mi trabajo es bajar o mi trabajo es ir a cobertura, aunque estén corriendo, para evitar estos pases, jugadas de truco, ¿no? O estos dobles pases. Entonces, para una carrera, en el proceso que hacemos, tú tienes que ver si le dan la bola al jugador, a un corredor o a alguien que no parezca el quarterback, tienes que saber si tu trabajo es bajar o no. Entonces, ahí es donde nosotros vamos. De ahí viene el seguimiento o la persecución, ¿no? Bueno, ya vi que si es carrera tengo que bajar tanto, si es primer soporte o cuando se convierta en un segundo soporte, entonces tengo que saber qué técnica tengo que usar. Pues ellos saben que cuando van a bajar o les tenemos que enseñar si la técnica es set the edge, o es fill the gap, o es cutback, o es save the touchdown, y eso va a regir cuáles son sus ángulos, cuáles son sus relaciones con el balón, hacia dónde contrabloqueo, hacia dónde escapo. Según la técnica que tienen que hacer, es según el ángulo que tomo, según la relación con el balón, según hacia dónde contrabloqueo y hacia dónde escapo. Incluso si es que puedo hacer escape o solo tengo que hacer contrabloqueo, o si es que puedo hacer solamente escape, o sea, ya cuando empieza la persecución, ahí viene cómo lo voy a hacer, ¿no? Pensando en el fútbol americano es mucho más claro si tengo que hacer contrabloqueo, ¿no? En el flag también es si voy a ir de frente a él, si voy a ir como un tipo cutback. Tenemos que saber cómo lo vamos a atacar para que todos los demás puedan llegar y no solamente sea uno contra uno. Si lo vence, básicamente ya perdí, ¿no? Ya es un... Entonces viene la parte de la persecución y finalmente viene el tacleo, ¿no? El finish en este punto es el tacleo, es llegar correctamente y tener la técnica correcta para hacer el tacleo. Ahí podemos agregar el buscar el fumble, podemos agregar más cosas, ¿no? Pero en esencia, esta es la parte de un proceso de una jugada si es carrera. Y si es pase, llegamos otra vez al punto 4 del pase, pues primero es la cobertura, ¿no? Deben de moverse hacia la zona o la cobertura la que tengan, realizando sus primeras lecturas y ajustando según los movimientos de los receptores. Según la cobertura, será el fundamento y la técnica que van a jugar. Si tienen que cubrir un clone, si tienen que cubrir un corto plato, un middle, un tercio, medio campo, cuartos, hold, man-to-man, lo que sea. Pero tienen que saber que cuando corren la cobertura hay una técnica para correrla y eso se lo tenemos que enseñar. Entonces tú ahí puedes ver inmediatamente cuando ya se definió la jugada, ves que es un pase, puedes ver a tus chicos o chicas y puedes saber si ahí lo están haciendo bien o mal, porque si tenían un curl y se van hasta el flat, ya está mal, ¿no? No están cubriendo la zona que tienen que cubrir. O si van man to man y ellos están cubriendo aire, también. Pues bueno, esta es esta parte importante, ¿no? Después viene el tema del desarrollo durante la jugada, ¿no? Lo que les decía, finalmente ya cuando estamos corriendo una cobertura, hay una progresión de lecturas y vas a ir adaptándote según cómo se van moviendo los receptores. Entonces, ahí a veces te toca acortar zonas o alargar zonas, o te toca hacer algunos otros puntos importantes, ¿no? Como seguir dobles movimientos o las jugadas rotas, el scramble, ¿no? Entonces, esta parte también te la tenemos que enseñar. ¿Qué pasa si la jugada se alarga? ¿Qué pasa si los receptores desaparecen? ¿Qué pasa si hay 2 o 3 corebacks? Entonces, este es otra parte del proceso de la jugada que tienen que saber. En el momento en que identificamos todos lo mismo, ya es un scramble, el coreback está corriendo para todos lados. Bueno, ¿cómo cubrimos? O sabes que toda la jugada se fue para un lado y yo estoy de este lado, entonces ¿cómo voy a cortar esa zona? ¿A dónde puedo llegar para que otra vez estemos bien organizados? Entonces, esta parte también es muy importante en el desarrollo y finalmente está el finish, ¿no? Y yo el finish se lo doy a la parte de la línea de tiro, que no es nada menor, ¿no? Todo lo que hicimos antes en el proceso, el quarterback, hablando de la parte del pase, el quarterback tiene la bola en la mano. Todo lo que pasó en la jugada, el quarterback tiene la bola en la mano y yo estoy acomodándome, leyendo, corriendo, según a quién tengo que leer, a quién tengo que ver, a quién tengo que corretear. Vamos a ponerlo así en términos muy banales, ¿no? Pero en el momento en el que viene un pase, en el momento en el que el quarterback lanza la bola, es donde ahora yo tengo que ajustar mi posición, mi cuerpo, todo a la trayectoria del balón y a la trayectoria del receptor, ¿no? Entonces aquí hay un término que usamos que es meternos en la línea de tiro, saber que estoy en una buena posición. Si todo lo que fue antes de que el quarterback soltara la bola lo hicimos correctamente, seguramente estamos en una buena posición para competir. Entonces, una vez que lanzan la bola, ahí es donde también yo tengo que saber cómo llegar a ese balón y ganárselo al receptor. ¿Les ha pasado? Yo lo he visto 1000 veces.
un corner que tiene todo el tercio, viene un receptor que corre un fade, van con él, van, lanzan la bola y tú dices, la va a interceptar, la va a interceptar. Touchdown. ¿Qué pasó? Cuando ya la bola fue en el aire, no supo acomodar su cuerpo para llegar al balón y a veces se frenan, a veces no la saben fildear o algo porque no lo hemos enseñado o no lo tienen bien practicado. Y entonces termina saltando, la bola se va, le cae el receptor en las manos, touchdown. Siendo que si hubiera sido alguien más que tuviera bien desarrollada la habilidad del fildeo y de cubrir ese tercio, se lo lleva como intercepción, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. También a veces cuando son pases cortos, un hitch, un stop, un lo que sea, un pick out, y vas ahí pegado, pero atacas a la espalda del receptor y pues ya solito te estás interponiendo con la bola. No te estás metiendo en la línea de tiro, te estás poniendo atrás de él. Entonces ya de cajón va a ser una recepción, te va a costar trabajo quitarse. Entonces, ese tipo de detallitos son precisamente los que hacen la diferencia, ¿no? Saber cómo terminar una jugada es bien importante. Y yo también lo coacheo cada vez, ¿no? Cada jugada tiene un finish. Cada jugada tiene un finish. No solamente es lo que debes de hacer durante la jugada, sino cómo la terminas. Pues también tenemos que enseñarle y también tenemos que hacer muy enfáticos en cada drill, en cada periodo, que todo tiene un finish y que tenemos que llegar a él. ¿Vale? Pues bueno, chicos, esta es la presentación, esta es la parte del proceso. Y se dan cuenta, no es nada que hoy no hagamos, no es nada que hoy no sepamos, simplemente es hacer una estructura que nos permita ir dando conocimiento e información para cada parte de ese proceso. Que les decía en una de las slides, que tener este proceso claro te va a ayudar, una, para que tú puedas ver, ok, yo tengo 6 pasos en mi proceso y aquí están bien definidos, que yo considero que es lo que debo de hacer. Entonces, a ver, vamos al paso 1. ¿Qué tienen que saber ellos para que lo puedan ejecutar correctamente? Y ahí entonces tú empiezas a arrastrar el lápiz, que es un ejercicio que les dejo para que lo hagan. A ver, ¿qué tienen que saber? Y lo vas anotando. Vas al paso 2. A ver, el paso 2 es esto. ¿Qué tienen que saber? Y ahí lo vas anotando. Y puedes armar todo eso, con todo eso, que salga de este ejercicio donde haces tus pasos. Y luego, ¿qué tienen que saber? Con eso puedes hacer una planeación de práctica de 6 meses, de 1 año. Porque obviamente, como en el momento en el que tú vas implementando este proceso y les vas dando información y los vas desarrollando, va a ser un momento en el que en la primera instancia les vas a tener que enseñar todo. Pero conforme va pasando el año, ya tienes unos jugadores por un segundo año, por un tercer año, por un cuarto año. Entonces ya te puedes ir enfocando, a lo mejor la parte física la estás desarrollando y le das mantenimiento, pero ahora vas más a la parte mental, ¿no? Y entonces vas subiendo de nivel y entonces tu proceso, que digamos que es plano, poco a poco va siendo más redondito, ¿no? Porque le vas dando mucho más carnita porque los jugadores ya lo saben, ya saben todo cómo funciona y ahora lo empiezan a implementar. Yo les puedo decir que yo viví este proceso del proceso cuando llegué a Monterrey. A mí, aquí en Jalapa, donde yo vivo y donde jugué mis infantiles y juveniles, no me enseñaron esta parte. Nunca me dijeron que había pasos, nunca me dijeron qué hacer en cada paso. Era corre, intercepta, taclea, ¿no? Lo que puedas hacer. Cuando llego allá y me empiezan a presentar ese tipo de juego, y además yo tenía que saber cosas, porque como safety tú mandas la defensa normalmente, o sea, te dicen las opciones y tú ves la formación y la mandabas. Se los prometo que a mí me pasaron veces que la jugada ya había salido y yo todavía no estaba alineado porque todavía no sabía qué tenía que hacer. Porque mi mente no estaba acostumbrada a hacer este proceso en mi cabeza, a saber que tengo que ir pensando rápido, en 5 o 7 segundos para estar alineado, para saber qué van a hacer y luego implementar. Me costó 2 años. Obviamente también el playbook defensivo de Monterrey, donde yo jugaba, o sea, yo jugaba en Jalapa cover 1 y cover 2. En Monterrey teníamos casi 22 coberturas.
y además ajustes según la cobertura y según la formación. Entonces era un montonal de información que yo no sabía, ¿no? Era muy reducido. Entonces me tomó realmente un buen de tiempo poder entenderlo, 2 años en poder hacer que mi cabeza avanzara en esos 7, 8, 10 segundos que pasa entre que sale el hall a que sale la jugada, poder hacer ese proceso rápido en mi cabeza para que cuando esté ya en el desarrollo de la jugada pudiera hacer la otra parte. Entonces, por eso sí les recomiendo, y más a los que estén coachando niños, ¿no? Que empiecen a trabajar sobre este proceso con ellos y que empiecen a entender qué información es importante, ¿vale? Y qué información es importante según lo que ustedes le quieran enseñar de su sistema y lo que ustedes consideren que deben de saber. ¿Sale? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. La parte que se grabó de la sesión también se les puede hacer llegar si lo necesitan. Mándenme un correo, mándenme la forma que me hayan contactado, mándenme su correo electrónico y por ahí los puedo ir enviando la información o la presentación. Y si quisieran los slides, también se los puedo compartir sin problema. Vale, pues les agradezco. Una disculpa. Ahora sí tuve muchos problemas con la cámara, perdón, con la cámara y con la computadora. Nos jugó un poquito mal. Voy a intentar la siguiente semana tener un backup para, bueno, la siguiente clínica para no meternos en estos problemas. Espero que la información haya sido clara y se haya podido transmitir lo que para mí es importante de esta parte, que a ustedes les sirva para sus equipos